Hola, muchas gracias. Mi nombre es Fernando Cortés. Yo trabajo en la mesa de fondos mutuos y, como decía Julieta, la idea hoy día es hacer dos cosas en el mundo de fondos mutuos. Por un lado, familiarizarnos con el tema del producto, principalmente porque en la industria existen diversas alternativas de inversión y hay que estar muy bien informado para saber elegir. Y por otro lado, tener ya una visión un poco más de mercado, tanto para el tema de renta fija como para el área de renta variable, y tener una idea de qué es lo que estamos viendo en términos de recomendación para los próximos 12 y 18 meses en adelante. En particular, partiendo por el lado de fondos mutuos, comenzar un poco caracterizando cómo funciona el producto. Este tipo de productos, que muchos de ustedes los pueden conocer, se pueden separar en distintas categorías. En particular, podemos hablar de los fondos de renta variable, que son fondos que invierten en instrumentos accionarios, ya sean nacionales o internacionales, o fondos mutuos que invierten en renta fija, que ya sea local o internacional, es decir, bonos de empresa, depósitos a plazo, ese tipo de inversiones. Entre esos dos tipos de activos, se pueden armar una idea de en qué rango de productos se pueden ir generando. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los fondos mutuos? En particular, los fondos mutuos son productos que, por definición, tienen una ventaja muy importante que viene de la mano de la diversificación. Por definición, un fondo mutuo es un instrumento muy diversificado. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno tiene la intención de invertir, por ejemplo, en el mercado norteamericano, y quiere invertir en una cartera compuesta de las principales acciones del S&P 500, que es el índice representativo de acciones de Estados Unidos, yo con un patrimonio relativamente mediano o bajo no puedo acceder a todas esas acciones sin altos costos de transacción. Sin embargo, a través de un fondo mutuo, sin tener un limitante de monto, yo puedo ingresar a un fondo que invierta en ese mercado en particular y a través de ese fondo ya tener una cartera diversificada, ya que el fondo mutuo lo que hace es reunir el dinero de varios aportantes e invertir en ese destino de inversión de forma diversificada, y por lo que hace que este producto sea, por definición, un producto muy diversificado. Otra de las ventajas que tiene es la liquidez. Los fondos mutuos no necesitan renovación, es decir, si yo tengo una inversión pensada en un horizonte de 6 meses y me doy cuenta en el mes 4 que la inversión va a durar 12 meses, yo no necesito por qué renovar mi inversión ni hacer un cambio adicional, si es que no hay un cambio de visión de mercado, ya que el fondo mutuo no tiene vencimientos. Por lo tanto, eso también es muy cómodo y al mismo tiempo me genera liquidez de poder sacar las platas el momento que yo lo desee. Existen fondos que tienen liquidez 24 horas, que son fondos especialmente hechos para el manejo de excedentes de caja. Muchas de las empresas tienen ingresos que no calzan con los compromisos futuros de costos que se tienen que ir cuadrando. Por lo tanto, ese excedente de caja muchas veces se utiliza en inversión en fondos de deuda de corto plazo que tienen liquidez 24 horas y me permite generar cierto nivel de rentabilidad con un muy bajo nivel de riesgo y al mismo tiempo no perder el valor del dinero dejándolo, por decirlo, en la cuenta corriente. Por lo tanto, son fondos extremadamente líquidos. Los fondos que ya son accionarios o de renta fija más larga tienen permanencias más largas, pero en general uno puede decir que a 30 días, 180 días uno ya tiene el capital liberado, por lo tanto tenemos mucha liquidez en los fondos. Comodidad, ya lo dijimos, y un punto muy importante tiene que ver con los beneficios tributarios. Los fondos mutuos tienen diversos beneficios tributarios. No es el foco de la presentación, pero sí es interesante nombrarlo. Por un lado, en los fondos accionarios nacionales existe el antiguo 18 TER, para los fondos que tienen presencia bursátil, por lo tanto es un beneficio para aquellos que quieren invertir en la bolsa local, con el beneficio tributario, que después les van a comentar en la charla de acciones. Por otro lado, existe el beneficio tributario de ahorro previsional voluntario, que se utiliza para la inversión previsional, que es el famoso APB, y que funciona también como un beneficio tributario muy atractivo para las personas que están ahorrando con ese fin. Y adicionalmente existe el 18 Quater, que es un beneficio que permite ir reinvirtiendo de fondo en fondo sin tener que generar carga tributaria, ya que la inversión se mantiene en el mundo de fondos mutuos. Por lo tanto, también es una alternativa muy interesante para aquellos clientes que no quieran generar carga tributaria al cambiarse de un fondo a otro, como pasando por la cuenta corriente. Al pasar de un fondo directamente al otro, me puedo acoger a este beneficio tributario. También existe el 57 bis, que es un beneficio tributario que es principalmente orientado al ahorro más de largo plazo, que permite generar una exención tributaria. Esas son principalmente las ventajas que tienen los fondos. Los fondos que están a disposición, hoy día en la industria hay más de 400 fondos en el mercado, es decir, a la hora de escoger es bastante complicado y muchas veces uno se siente un poquito desvalido a la hora de escoger cuál es la mejor alternativa de inversión. ¿Cómo podemos separar en 4 grandes grupos los distintos fondos mutuos? Yo ya les anticipé un poco más. Por un lado, los fondos de renta variable, que son accionarios, tanto nacionales como internacionales, tienen un nivel de retorno esperado bastante más alto. Sin embargo, el riesgo también es más alto. Hemos visto los primeros 6 meses de este año que las bolsas han tenido altos niveles de volatilidad. Por lo tanto, estos primeros 6 meses del año los mercados accionarios no han tenido el desempeño
que nosotros hubiésemos querido. Esa componente es la parte del eje de abajo, que es el riesgo, y por eso es más alto que los otros instrumentos. En el otro extremo del cuadro existen los fondos de deuda de corto plazo, que hablamos generalmente para aquellas empresas que estén buscando manejar los excedentes de caja. ¿Qué es lo que nos permite? Tener un riesgo muy acotado, un nivel de retorno también bastante más por debajo de lo que sería un mercado accionario, pero me permite manejar mis excedentes de caja de manera eficiente y de alguna manera tener liquidez 24 horas en la medida que yo voy necesitando ir cubriendo mis necesidades como empresario. En un punto intermedio, un poquito más cercano, tenemos la renta fija de mediano y largo plazo. Seguimos en el mundo de renta fija, no hay inversiones en acciones todavía, pero aquí se invierte en bonos de distintas empresas, tanto en UF como en pesos, de distintas duraciones, y nos permite, por ejemplo, exponernos más a la inflación de los próximos 12 meses o exponernos más a los movimientos de la tasa en pesos de los próximos 12 meses. Por lo tanto, también nos genera un retorno mayor de lo que pudiera ser este otro tipo de fondos de manejo de caja, pero con un riesgo acotado. Ya en un mundo intermedio de riesgo nos encontramos con los fondos denominados balanceados, y los fondos denominados balanceados, ¿cuál es la gracia? Es que mezclan una parte de renta variable y una parte de renta fija, y de alguna forma yo voy controlando mi nivel de riesgo de acuerdo a lo que estoy buscando. ¿Qué es lo que tengo que tener en mente a la hora de elegir el fondo mutuo? Esto es muy relevante y son preguntas muy sencillas, pero muchas veces nos damos cuenta que son el principio de por qué algunas veces las inversiones no van en el camino que uno está buscando. En primer lugar, el objetivo de inversión. Es muy distinto si yo como inversionista estoy buscando comprarme un auto en 3 meses más, si estoy buscando un ahorro de largo plazo para mis vacaciones en 12 meses, o estoy ahorrando para mi vejez. El objetivo de inversión va a definir cuál va a ser mi estrategia de inversión para adelante. Lo otro relevante es el horizonte de inversión, el plazo. Es distinto si son 6 meses, 1 año, 30 días. Eso va a generar distintas oportunidades en el mercado y por lo tanto va a generar una estrategia distinta. Y finalmente, y también muy importante, es el nivel de riesgo que tiene cada persona. Hay clientes y personas que no están dispuestos a correr riesgo, aun cuando tienen plazos muy largos y aun cuando el objetivo de inversión puede ser el ahorro para la vejez, en 20 años más. Por lo tanto, uno podría decir que estaría dispuesto a correr más riesgo, pero hay personas que no están dispuestas a correrlo. ¿Por qué? Porque no es su forma de ver sus propias inversiones, no es su forma de afrontar el riesgo a la hora de invertir. Por lo tanto, estas tres preguntas nos generan un catalizador inmediato que ya nos dice cómo va a ser la estrategia de inversión que se tiene que seleccionar. De acuerdo a estas 3 preguntas que son muy sencillas. Generalmente, ¿qué es lo que tratamos de agrupar de alguna forma? Para aquellas personas que están buscando un control total, es decir, manejo de caja, yo no quiero tener grandes sorpresas, lo que yo quiero es meter la plata hoy día en un fondo mutuo, en 7 días más, 30 días más o mañana mismo sacarlas si es que las necesito, sin tener grandes sobresaltos y tener una rentabilidad adicional. Existen los fondos de deuda de corto plazo, como les dije, manejo excedente de caja, liquidez 24 horas, se utiliza mucho en el mercado, principalmente en las empresas. Esta sola categoría, este tipo de productos maneja en torno al 50% del patrimonio administrado en la industria, porque las empresas lo utilizan mucho y las grandes empresas también, con grandes volúmenes, ya que permite justamente ir manejando este excedente de caja en conformidad de mantener ciertos retornos también esperados. Por el lado de la planificación, ¿qué es lo que incorporamos? Incorporamos el ahorro más de largo plazo, pensando a 12 meses, sin entrar en el mundo accionario todavía, ahorrar en distintos productos de renta fija que nos permita planificar con un nivel de riesgo más acotado. Es decir, si yo planifico para mis vacaciones, yo no quiero que en 12 meses más, cuando voy a tomar mis vacaciones, ya no me alcance para el pasaje. Eso a mí me complicaría mucho. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Busco una inversión con un nivel de riesgo más bajo. Ahora, pusimos un nivel explorador para aquellas personas que buscan un porcentaje de renta variable. Esto puede ser un 30%, un 50%, hasta un 90% de renta variable. Va a depender del tipo de inversionista. Y al final pusimos el nombre de visionario, pero es las personas que están buscando más riesgos, mayores retornos. Los mercados accionarios históricamente generan mayores retornos que los mercados de renta fija. Pero ojo, esto no es siempre así. Hay periodos en los cuales la renta variable tiene retornos negativos y por lo tanto uno tiene que tener cierto nivel de... uno tiene que aceptar ciertos niveles de volatilidad, porque en muchas partes de los ciclos se van a ocurrir. ¿Cuál es el consejo principal a la hora de invertir? Y yo creo que también es muy relevante. Es que la decisión de inversión va a ir cambiando de alguna forma dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener una inversión a 30 días, una inversión a 90 días y una inversión a 6 meses. ¿Qué es lo que ocurre si mi inversión a 90 días cambió y ya no es a 90 días, sino que es a 1 año? Es necesario uno distinguir estos cambios en mi estrategia de inversión para distinguir una nueva cartera recomendada. ¿Por qué? Porque si mi estrategia va a ser ocupar fondos de corto plazo para el manejo excedente de caja durante 1 año, con plata que se van a mantener ahí, probablemente no estamos siendo eficientes a la hora de seleccionar la estrategia de inversión.
Por lo tanto, si existen cambios en el objetivo de inversión, el horizonte de inversión que estamos teniendo nosotros para algún tipo de ahorro o algún tipo de manejo de caja, se necesita comunicar para poder hacer el cambio necesario en la cartera. Esto es algo muy importante porque muchas veces se nos olvida y dejamos inversiones estacionadas en ciertos portafolios de inversión que en algún momento fueron eficientes para esas necesidades, pero en el momento del cambio ya no lo actualizamos y por lo tanto es muy relevante hacerlo. ¿Cuáles son un poco los escenarios que estamos viendo hoy día? Yéndonos un poquito más a la contingencia nacional. Nosotros separamos la recomendación generalmente en dos mundos, en el mundo accionario y en el mundo de renta fija. Principalmente porque la exposición a renta variable va a ir dependiendo un poco, como ya les dije antes, del perfil de inversionista que tenga cada cliente. Pero en el mundo de renta fija principalmente, ¿cuáles son las variables que hay que tener en mente? En general, uno tiene que tener en mente estas tres variables: el Producto Interno Bruto, el crecimiento del país por un lado, la tasa de interés y la inflación. ¿Qué es lo que hemos visto durante este año? Hemos visto crecimiento alto, hemos visto también inflaciones que han aumentado a niveles de 3,8, como les voy a mostrar más adelante, expectativas de inflación para el 2011, y estamos viendo una tasa de interés que venía de niveles muy bajos después de la crisis financiera de Estados Unidos y que se está volviendo a situar en rangos neutrales, en torno a un 6%, y que deberá situarse de aquí a diciembre de este año en torno a 5,5, 6%, es un poco el consenso de mercado donde deberá situarse la tasa de política monetaria. Hoy día estamos en 5,25 y por lo tanto estas variables nos van a generar impactos en la estrategia de inversión. Por ejemplo, yo hoy día, aquí están los futuros de inflación. Esto es como el mercado hoy día transa la inflación. De alguna forma, lo que el mercado espera que sea la inflación en los próximos meses. Si uno revisa, el gráfico que está arriba muestra el rango meta del Banco Central entre un 2 y un 4%. Nos damos cuenta que la inflación se mantiene dentro del rango meta, más cercano al nivel de 4%, y si revisamos la inflación esperada para este año, se sitúa en torno a un 3,8%. Hace 4 semanas atrás, el mercado esperaba una inflación en torno a un 4%, no un 3,8%. Esta caída en las expectativas de inflación se ha visto reflejada en las expectativas de inflación de los próximos meses. Por ejemplo, julio y agosto cayeron de expectativas de inflación que estaban en torno a un 0,3, 0,4, a un 0,2, un 0,3. Puede no verse como muy grande la diferencia, pero sí me va a generar un impacto en mi estrategia de inversión. Yo puedo tener mayor exposición o menor exposición a papeles en UF de acuerdo a las expectativas de inflación, que van muy ligadas también a lo que va a ocurrir con la tasa de política monetaria. Como les dije, hoy día la tasa de política monetaria está a niveles de 5,25. Por lo tanto, si esperamos a que llegue a niveles de 5,75 a finales de año, tenemos solamente 2 alzas adicionales para todas las reuniones que quedan de aquí a fin de año. ¿Qué es lo que debiéramos ver en el trayecto? Debiéramos ver una pausa en el trayecto y debiéramos ver un nivel de... debiéramos ver 1 o 2 alzas de tasa adicionales, no más que eso, y por lo tanto ya hemos visto que las expectativas de inflación se han mantenido más estables y por lo tanto nos vemos mayores presiones para que el Banco Central sea más agresivo en la normalización de su tasa de política monetaria. ¿Cuál es la tasa de política monetaria de largo plazo? Este gráfico llega al 2021. Uno debiera estar pensando que la tasa de política monetaria neutral para Chile debiera situarse en torno a un 6, un 6,5%. Por lo tanto, sobre esos niveles estamos hablando de una tasa de política monetaria contractiva y bajo esos niveles una expansiva. Hoy día, este año, ¿qué es lo que hemos visto? Un proceso de normalización. No era normal tener la tasa a niveles tan bajos luego de la crisis, no con los niveles de actividad que tenemos nosotros como país, y por lo tanto, de alguna forma, eso también nos enmarcó un poco la estrategia de inversión. ¿Cuál es la recomendación que estamos haciendo nosotros hoy día en el mundo de renta fija? Principalmente nosotros cambiamos las recomendaciones de acuerdo al horizonte de inversión, porque generalmente el riesgo que estamos dispuestos a asumir va a cambiar mucho. Por ejemplo, si yo tengo una inversión a 90 días, va a ser distinto a mi elección de portafolio si es a 180 días. ¿Por qué? Por 2 cosas. 1, por el nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir probablemente, y 2, porque mis expectativas de crecimiento, de inflación, de TPM que voy tomando son en un caso a 90 días y en el otro caso a 180 días. Por lo tanto, voy incorporando valores adicionales que pueden generarme oportunidades de mayor rendimiento. Es muy importante que en este tipo de fondos, que son fondos de renta fija de largo plazo, las rentabilidades no son lineales mes a mes. Pueden existir meses muy buenos, meses no tan buenos y meses incluso que tengan algún cierto nivel de volatilidad y rendimientos negativos. Generalmente la renta fija tiene una volatilidad mucho más acotada, pero puede ocurrir también. Por lo tanto, es importante entender que el horizonte de inversión es muy relevante porque la estrategia va a ir cambiando. Por ejemplo, en el portafolio de 90 días, nosotros tenemos hoy día un 40% del portafolio en fondos de deuda de corto plazo, porque no queremos agregarle mayor volatilidad
a ese portafolio pensando que en 3 meses yo no trato, lo que menos quiero tener es menos plata de la que invertí. Por lo tanto, yo busco tener cierta estabilidad utilizando una parte en fondos cortos de corto plazo, 90 días. La otra parte de la cartera, ya tomamos papeles más largos, con mayor exposición en UF, como son estos dos fondos, que tienen una posición en torno a un 70% en UF, un 30% en papeles en pesos, y al mismo tiempo una duración de la cartera en torno a los 3 y a los 4 años respectivamente. Por lo tanto, perdón, ya a los 5 años, a los 4 años, está bien. Y por lo tanto me genera, en un caso, en los próximos 90 días, con inflaciones positivas y teniendo las condiciones de mercado que estamos esperando hoy, un mayor rendimiento de lo que pudiera tener en el mundo de fondos de corto plazo. Eso es mi recomendación a la hora de pensar a los próximos 3 meses. Ahora, si yo pienso de los próximos 6 meses, ahí mis condiciones cambian. Yo ya no necesito estar tan respaldado en fondos con menores niveles de riesgo, pero también con menores niveles de retorno esperados, porque yo tengo un plazo adicional que me permite tener una volatilidad un poquito más alta en pro de retornos más altos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos ahí? También hacemos un poco lo mismo. Tomamos una posición importante en UF, en fondos más largos, en términos de duración, que nos permite tener fondos, incluso como este fondo Horizonte, que tiene una duración de en torno de 6 años, es un fondo más largo en términos de duración de la cartera, que no tiene que ver con la liquidez del producto. Ese es un producto que tiene liquidez a 30 días. Sin embargo, yo no voy a recomendar ese producto si no es a menos de 6 meses, porque creo que sobre ese periodo donde realmente los rendimientos que genera son atractivos. Bajo ese periodo podría ser un poco más volátil. Y al mismo tiempo mantener una parte en pesos. Hoy día hemos visto que los primeros 6 meses del año fueron muy atractivos para los papeles en UF. Las expectativas de inflación, si nos paramos en diciembre del 2010, para este año se situaban en torno a un 3%. Hoy día se sitúan en torno a 3,8% y estuvieron en 4%. Esa alza en las expectativas de inflación hizo que parte de las tasas en UF cayera muy fuerte y por lo tanto hiciéramos ganancia de capital en muchos de los fondos en UF. Si uno hoy día revisa los fondos que más han rentado, son los fondos con mayor exposición en UF. Pero esta segunda mitad del año no tiene por qué ser igual a la primera mitad del año y por lo tanto deberíamos ver que las tasas en UF, si las expectativas de inflación se mantienen ancladas, que las expectativas de UF se mantengan o incluso puedan caer un poco, por lo tanto generarme el efecto inverso, y las tasas en pesos, que fueron muy castigadas a principios de año, tener también una posibilidad de hacer ganancia de capital a través de caídas de la tasa en pesos. Por lo tanto, nosotros incorporamos el fondo que tiene más pesos para una cartera a 180 días, porque ya estoy pensando de aquí a fin de año. Por lo tanto, por eso es que para mí es tan relevante dejarles muy en claro que va a depender de su horizonte de inversión. Y si ese horizonte de inversión también va cambiando, hay que comunicarlo, porque probablemente hay que cambiar la inversión para que ésta sea eficiente y podamos tener el mejor rendimiento esperado en nuestra cartera. En el mundo de renta variable, principalmente lo que aquí revisamos es que hemos tenido, el año pasado fue un año bastante volátil, al igual que este año. Sin embargo, el año pasado hubo algo que nos hizo cambiar un poco la percepción. Chile el año pasado tuvo un extraordinario desempeño y por lo tanto gran parte de las personas que están invertidas en la bolsa local tuvieron grandes rendimientos. Sin embargo, el mundo afuera no estuvo muy bien. Tuvimos la crisis de Europa durante mayo del año pasado, que estalló muy fuertemente y generó mucha incertidumbre. También pasó lo mismo con Estados Unidos en la segunda mitad del año y Estados Unidos ocurrió algo interesante. Ya diciembre del año pasado, a abril de este año, tuvo una recuperación muy interesante, principalmente porque se empezaron a ratificar bastantes datos buenos, tanto de empleo como de actividad. Sin embargo, en mayo de este año hemos vuelto a tener los fantasmas acerca de la velocidad de recuperación de Estados Unidos y acerca de la fragilidad que puede tener el gobierno a la hora de afrontar los próximos meses. Esto se puede ver en los flujos de inversión. Los flujos de inversión en mercados desarrollados vienen bastante caídos, la línea azul de acá de Estados Unidos, y recién se empiezan a recuperar el primer trimestre de este año y se han mantenido bastante estables. ¿Dónde ha sido el destino de los flujos de inversión? Ha sido los mercados emergentes. Sin embargo, no cualquier mercado emergente. Aquí tuvimos una caída importante, ya que Latinoamérica, producto que está principalmente ligado por el tema de Brasil. Brasil representa en torno a un 70% de Latinoamérica. Por lo tanto, en los problemas inflacionarios que tiene Brasil se ven reflejados en los flujos y hemos visto que los mercados que han tenido mejor desempeño durante este año han sido los mercados de Europa emergente, Medio Oriente y África, ligados a los commodities, principalmente Rusia se encuentra ahí por el tema del petróleo, con la consecuente caída que tuvo también, producto de la caída del precio del petróleo que tuvimos en las últimas semanas. Por lo tanto, de alguna forma, hemos visto cambios en los flujos dado a un escenario actual con bastante volatilidad. Este es un gráfico que no quiero que se malinterprete, pero es la volatilidad intrínseca del mercado norteamericano. Y de alguna forma es un buen catalizador para saber qué tanto nivel de riesgo existe hoy día en el mercado. Esta es la crisis financiera del 2008, por lo tanto aquí vemos la máxima expresión de incertidumbre en el mercado. Esta es la crisis de Europa en mayo del año pasado.
Hoy día tenemos niveles de riesgo bastante por debajo de lo que estaban antes, son niveles de riesgo no menores, ¿ah? Yo encuentro que son niveles de riesgo importantes también, sin embargo, para ponerlo en contexto, hoy día no estamos llegando a los niveles de riesgo que teníamos en mayo del año pasado, aun cuando existe mucha sensación en el mercado de que hay alta volatilidad y que lo hay a nivel de bolsa en términos de rendimiento. El indicador de volatilidad que se puede revisar en el mercado no demuestra que los niveles de riesgo hayan llegado tan altos como fue el año pasado. Por lo tanto, esto, sumado a datos económicos más positivos para las próximas semanas y los próximos meses, pudiera gatillar una recuperación de las bolsas, debido a que el nivel de riesgo que hoy día estamos tampoco está, de alguna forma, demostrando la sensación térmica que se está viviendo de alguna forma en el mercado en términos de niveles de riesgo. Lo otro que ha influenciado bastante en los mercados emergentes es la volatilidad de los precios de los commodities. Este es el petróleo, y el petróleo tuvo un alza muy fuerte durante este año, pero después ha vuelto a caer fuerte y se ha mantenido bastante volátil en los últimos meses. Por eso que es muy importante saber que cuando uno invierte también en mercados emergentes, uno muchas veces también está viendo la correlación que tiene con las economías grandes y con las materias primas. Por ejemplo, Brasil es una economía que económicamente es muy cerrada, solo el 20% de su Producto Interno Bruto está traducido para su nivel de importaciones, pero a nivel de bolsa está muy relacionado a lo que son las materias primas. Vale do Río, Petrobras, son empresas grandes dentro de la bolsa brasilera y por lo tanto les pega todo este tipo de volatilidad a nivel mundial. ¿Cuál es la recomendación hoy día? Bajo un escenario de alta volatilidad y con ningún mercado teniendo un desempeño extraordinario, hay dos caminos a tomar. Por un lado, si uno quiere tomar portafolios de renta variable en búsqueda de mayor riesgo, buscar portafolios bien diversificados, tener portafolios que tengan tanto mercados desarrollados como mercados emergentes. Dentro del mundo de mercado desarrollado, principalmente Estados Unidos. Dentro del mundo emergente, principalmente Asia emergente por sobre Latinoamérica. ¿Por qué Asia emergente? China, Corea, Taiwán, India han tenido mejores desempeños de lo que ha tenido Latinoamérica. Y Latinoamérica puede ser, principalmente por el lado de Brasil, puede ser una muy buena historia en el largo plazo. Sin embargo, hoy día nosotros preferimos ver a Brasil empezar a subir para empezar a montarnos, a estar hoy día en un escenario donde todavía se encuentra bastante frágil. También dentro de la cartera nosotros ponemos un porcentaje en Chile, en torno a un 20% de la cartera en Chile nos parece adecuado. Después de las correcciones que ha tenido en los primeros meses de este año, creemos que también se sitúa en niveles más atractivos para los próximos años, pero hoy día la clave dentro del mundo renta variable es tener un portafolio bien diversificado, pensando que la situación hoy día todavía no muestra un camino demasiado claro para dónde ir, pero sí tenemos claro que la diversificación nos permite minimizar los riesgos y minimizar las caídas, y al mismo tiempo ser parte de los retornos esperados si tenemos escenarios de rebotes bursátiles. ¿Cómo podemos hacer estos portafolios? A través de los portafolios que nosotros recomendamos, o a través también de lo que nosotros llamamos como un servicio de administración de cartera en fondos mutuos. Esto lo mostramos porque me parece muy interesante para aquellos clientes que no quieren estar encima del día a día de sus inversiones y quieren delegar un poco la decisión de inversión en la respectiva mesa de fondos mutuos, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es que generamos 6 tipos de cartera con distintos niveles de exposición al riesgo, desde cero renta variable, pasando por 20, 40, 60, 80, hasta 100% accionario, y estas carteras se administran de alguna forma según la visión de mercado y tienen una velocidad de administración mucho más rápida de la que puede ser cuando muchas veces la administramos nosotros. Por eso que también nosotros siempre terminamos la presentación diciéndole, existen también productos de este tipo que nos permiten a nosotros tener de alguna forma siempre una cartera actualizada en términos de administración, de acuerdo a mi nivel de riesgo. Aquí uno como cliente, ¿qué es lo que tiene que buscar? Definir su nivel de riesgo, ubicarme en qué tipo de cartera voy a buscar yo, y ya después la decisión de inversión va cambiando de acuerdo a las expectativas de inversión y que se va manejando en la mesa directamente. Esos son los dos caminos para armar los portafolios, y para terminar la presentación solamente cerrar con lo que a mí me interesaba como más relevante, tener muy claro el horizonte de inversión, que uno tiene el nivel de riesgo, y buscar estrategias que combinen tanto renta fija o renta variable dentro del mercado de acuerdo a eso, y estar siempre al tanto de los cambios que van a ir ocurriendo en el mercado para poder ser suficientemente rápido para hacer los cambios que sean necesarios. Ahora vamos a ver la parte del mercado accionario local con María Teresa.